Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano para estudiar la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los jueves, continuamos con el estudio del libro de los Números. Hoy vamos a abordar el capítulo 16, específicamente de los versículos 1 al 35. Y para ello nos va a acompañar Andreita. Andreita, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, Ivonne. Gracias por tu saludo. Saludamos también a nuestros amigos tan queridos que siempre están amando al Señor y caminando de acuerdo a su palabra. Así que es una alegría para nosotras estar acá con ustedes también. Andreita, estamos en una etapa fuerte del pueblo, en medio del camino hacia esa tierra prometida, ¿cierto? Donde ya pasaron de la emoción de organizarse, de prepararse para la salida, y empezaron a andar y bueno, la queja por la comida, la queja por las diversas situaciones de dificultad también en el desierto. Más encima tenemos aquellos que fueron a visitar, digamos como a husmear esa tierra prometida y que llegaron muertos de susto porque eran pequeños o porque más bien los otros eran gigantes, y solamente unos pocos como con el ánimo y el entusiasmo de llevar a cabo esta misión que el Señor les había encomendado. Como vamos a continuar con esta historia un poco cruel y fuerte también, que nos muestra un poco también como esa experiencia de caminar en el proyecto de Dios y de hacer vida realmente su palabra. Sí, gracias, Ivonne. Esto es lo bello de estudiar la Sagrada Escritura. Yo creo que esto es lo bello, Ivonne, porque cuando nosotros estamos solos frente al texto, sin nadie que nos oriente, que nos hable, ¿no? Sin de pronto tener la oportunidad de venir a estudiar, que invitamos a todos a venir a estudiar al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, lo que sucede es que estamos frente a un texto donde, como tú dices, las cosas se ponen tan difíciles que no fácilmente podemos interpretar la escritura, y por eso a veces preferimos no leerla porque no sabemos cómo interpretar. Podemos pensar o que el pueblo de verdad nunca entendió nada, o podemos pensar que realmente Dios es un Dios tan severo que nadie puede tener un caminar con Él. Pero cuando empezamos a estudiar la Sagrada Escritura, empezamos a darnos cuenta del mensaje que el autor nos está dando detrás de estos géneros literarios, de estas formas de hablar. No podemos leer literalmente o comprender literalmente, tomar la Escritura, sino que necesitamos quien nos ayude a conocerla y qué hay detrás de esas formas, ¿no? De esas formas literarias donde parece que aquí no es tan sencillo caminar con Dios, pero precioso, Ivonne, porque tú lo has dicho, detrás de este caminar entre Egipto y esa tierra prometida hay un desierto, y todos nosotros pasamos también por esos desiertos. Entonces, el libro de Números nos quiere ayudar a todos a tener una vida mejor y a comprender que aunque pasemos por desiertos tan duros, nuestra fe es puesta a prueba, y eso es lo que está pasando con el pueblo. Su fe está a prueba. Pero bueno, aquí seguiremos aprendiendo hoy, Ivonne, con este capítulo 16. Venimos de una situación muy compleja también para Moisés, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que se quedase, no sé, siento como que sin mucha autoridad también frente a toda la propuesta y al desánimo mismo que tiene el pueblo. Ahorita, ¿a quién se le viene encima? Mira, Ivonne, durísimo. Y por eso no olvidemos que también estamos mirando esa figura de Moisés, y es extraordinaria, porque todos tenemos que estar bajo una autoridad, pero de alguna manera en algún momento Dios nos dice que también debemos ser Moisés, en el sentido de que guiamos también a unos hijos, guiamos una familia, o estamos guiando procesos en nuestros trabajos. De alguna manera estamos sirviéndole a Dios, y eso es ser Moisés. Y aquí tenemos a un Moisés que puede entender también a Dios y puede interceder para cambiar las decisiones que él ya ha tomado sobre el pueblo. Así que aquí hay mensajes preciosos, y quien se va a venir ahora contra el pobre Moisés y contra Aarón, pues será Core, Datán y Abirón, y vamos a hablar de quiénes son estas personas. No olvidemos que en el encuentro pasado estuvimos con el capítulo 15, y en ese capítulo 15 Dios le dice a Moisés
que el pueblo debe realizar algunos sacrificios, tanto holocaustos como sacrificios de comunión, que si se les olvida, que si es un olvido, mantener esa relación con Dios a través de holocaustos, que en este lenguaje y en este tiempo se entiende como mantener una alianza, decirle sí a Dios, es a través de la sangre derramada de estos animales, ya sea tórtolas, ya sea bovinos, ya sea, diferentes animales. Pero quien no lleve a cabo estos sacrificios voluntariamente, o sea, que voluntariamente estén en contra de Dios y digan no quieren ofrecer esos sacrificios con ese derramamiento de sangre que simboliza el sí a la alianza, pues morirán. Entonces, claro, decíamos cómo entre todas las rebeliones viene el capítulo 16, porque veníamos rebelión contra rebelión, y Ivonne ya nos ha dicho que esto todo el mundo se revela. Y aquí en el capítulo... Pero si nosotros nos quejamos a veces de situaciones tan pequeñas, no me imagino este pobre pueblo gigante con unos líderes desanimados de las tribus, las situaciones tan penosas que también tienen que haber pasado, ¿no? Claro, yo digo lo que he dicho en otros programas, Ivonne siempre da las conclusiones que yo tengo para el final. Tú ya te adelantas con el final. Entonces, pero nos ayuda muchísimo todo esto porque claro, tienen razones y nosotros tenemos razón para revelarnos también que esa es una conclusión. Bueno, aquí ya vamos con una de nuestras conclusiones. Entonces, decíamos cómo entre esas rebeliones, que aquí viene el capítulo 16 con tremenda rebelión, cómo es que en el capítulo 15 nos cortan los relatos de las rebeliones con los sacrificios, pues lo vamos a entender. Porque ya recordamos que quien se le olvide o se le pasó por alto presentar el sacrificio, vuelve a presentar sacrificio y es perdonado por eso. Pero quien voluntariamente diga ya no quiero y no quiero volver, no quiero seguir manteniendo esta alianza con Dios y no presento sacrificios y con ese derramamiento de sangre, pues entonces es exterminado del pueblo, muere esa persona. Y aquí debemos entender e interpretar que los agiógrafos o escritores sagrados están colocando un acento fuerte. No es que todo el mundo caiga muerto en el momento, tenemos que interpretarlo. Y es que quien no quiera una relación con Dios, quien no quiera ser guiado por Él, pues aquí hablamos de estar muerto en el sentido de que ya no hace parte de la alianza. Y quien no hace parte de la alianza, pues es como si no hiciera parte del pueblo, está muerto. Hablando de la vida que Dios da, pues no tiene esa vida de Dios, así que está muerto. Entonces, ¿te parece, Ivonne, que podamos iniciar con este capítulo 16 y que ustedes, nuestros amigos, también tengan sus Biblias allí para empezar a mirar este capítulo? Listo, Andreita, ¿qué hacemos con el capítulo 16? Vamos a empezar a leer el versículo 1, porque ya el versículo 1 nos va a decir tantas cosas aquí. Voy a iniciar la lectura entonces, capítulo 16, versículo 1. Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví. Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, se enorgullecieron. Yo quiero dejar hasta ahí ese versículo 1 para poder ver quiénes se van a revelar. El autor va a precisar quiénes son, y es Coré. ¿De dónde viene Coré? Hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví. Y entonces esto ya tenemos historia porque lo habíamos leído desde nuestros primeros capítulos. Ya hemos hablado de los keatitas, ¿no? Exactamente, que son los hijos de Leví. Son 3 hijos de Leví. Son Gersón, Keat y Merari. Entonces, claro, Keat, Coré viene de Keat. Y tenemos a Datán y Abirón, que vienen de Rubén. Y tenemos que recordar que Rubén es el primogénito de Jacob. Entonces quiero decir algunas cosas sobre Coré, porque va a ser bien importante recordar sobre Coré. Viene de Leví, pero estamos viendo que en Números 3:17, allí vamos a encontrar en 3:17 quiénes son los hijos de Leví, se los recuerdo, Gersón, Keat y Merari. Y también debemos recordar que en Números 2:5 al 9 hay una orden de Dios. Y es que manda a la tribu de Leví y los va a colocar frente al sacerdote Aarón para que ellos estén al servicio de Aarón. ¿Qué sucede? Que tanto Aarón
como Moisés, hacen parte de la misma tribu, de Leví. Pero Dios ha querido hacer una diferencia, o como lo diríamos allí, una estratificación, que esa palabra como que no sirve mucho, ¿no? O sea, de la misma tribu de Leví dice, Aarón y sus hijos serán sacerdotes. Y los demás, mayores de 30 años, los demás levitas servirán, hombres más de 30 años, servirán al templo, ¿no? Entonces, pero esos levitas estarán bajo las órdenes de Aarón y Moisés, que también son de la misma tribu. Entonces, ese dato va a ser importante para entender aquí la tremenda rebelión. Podemos decir que es como en la vida de familia el hijo consentido y los otros hijos. Algo así. Pues así se está sintiendo Coré en esta rebelión. Sí, así es, Ivonne. Otra de esas conclusiones. También tenemos que recordar en Éxodo 14:27 algo, y es la relación entre Moisés y Coré. Ya hemos dicho que Coré viene de Kehat, Moisés también viene de Kehat y Aarón también viene de Kehat. O sea, no solo son levitas, sino que son hijos del mismo, o sea, son descendientes del mismo hijo de Leví, que es Kehat. Entonces, ¿qué pasa? Que son primos hermanos. Quiero que tengamos en cuenta Éxodo 14:27. Dice, hijos de Kehat. ¿Quiénes son los hijos de Kehat? Amram y Yizar. Moisés y Aarón son hijos de Amram y Coré es hijo de Yizar. Entonces son primos hermanos. Entonces fíjate que aquí Coré tiene un acercamiento muy grande a Moisés. No es simplemente un levita, es primo hermano. Su papá, el papá de Moisés, es tío de Coré. O sea que aquí vamos entendiendo aspectos importantes para entender también la forma en que llevan a cabo esta rebelión, ¿no? Que es más fuerte que yo creo que las anteriores que hemos visto. Bien, tampoco podemos olvidar algo que hemos visto en estos encuentros, y es Números 4:15, y son las funciones. Recordemos que entre los 3 hijos de Leví, la tribu de Kehat tiene unas funciones, yo les llamo especiales. ¿Por qué especiales? Porque mientras la tribu de Gersón, ¿cierto? Ese hijo y todos los descendientes de Gersón tienen que transportar los tapices de la morada, el toldo, los cueros, el cortinaje del atrio y todo lo demás. Merarí también van a transportar los tableros de la morada, los travesaños, los postes, las basas. Pero es que los hijos de Kehat van a transportar las cosas sagradas. El arca de la alianza, imagínense, no las pueden ni tocar, porque aquí Aarón y los hijos de Aarón envuelven todo. El arca de la alianza, la mesa de los panes, las copas, los jarros, el candelabro, la lámpara, los ceniceros, todo lo sagrado va envuelto. Y Kehat es quien puede transportar estas cosas tan sagradas como el incensario, el arca de la alianza y demás. No pueden ni tocarlas, pero pueden transportarlas. Y entonces Kehat tiene unas funciones más importantes o especiales que Gersón y Merarí. Y seguimos viendo entonces argumentos para entender este Coré, que viene de aquí de Kehat, sigue teniendo una gran autoridad, o entiende que tiene una gran autoridad para venir a decirle a Moisés todo lo que le va a decir ahorita, que va a ser aterrador. Todo lo que le va a decir Ivonne. Y de todas formas, creo que ahí también viene un poquito como todos esos sentimientos a veces no sé, de ego, de ver por qué, no sé, Moisés y Aarón sí pueden desarrollar esas funciones sacerdotales dentro del templo. Total. Y yo solamente, Coré, ¿cierto? Solamente tengo que transportarle los elementos sagrados sin poder desarrollar esas funciones sacerdotales que yo quisiera, ¿no? Tal cual, esos son los versículos 3 y 4, exactamente eso. Solamente que ahorita leer la escritura, pues bueno, lo leeremos más al pie de la letra, pero exactamente es eso, Ivonne. Ese es el reclamo de Coré. Pero antes de ir a ese reclamo, vamos a mirar a Datán y Abirón, que ya sabemos que son rubenitas, o sea, vienen de Rubén. ¿Qué pasa? Que Rubén es hijo de Jacob, pero aquí hay algo muy especial. Es el primogénito, porque recordemos que Raquel, que es la esposa, no puede tener hijos, es estéril. Y la misma Raquel tendrá que pedirle a Lea, ¿no? Que
y a su esposo, a Jacob, para que esta esclava pueda darles un hijo. Estamos en esos tiempos en los que, bueno, estas figuras existían, ¿no? En el tema de la esclavitud y demás. Así que la historia de Rubén va a ser especial. Por un lado es primogénito, así que tiene una gran autoridad, porque el primogénito es quien tiene una autoridad sobre todos sus hermanos. Es más, hasta que el patriarca no muera, en este caso Jacob, cuando él haya muerto, quien va a dirigir todo el clan, toda la familia, los hermanos, las nueras, todo, será ese primogénito. Así que Rubén tiene una autoridad muy, muy grande, pero al mismo tiempo, ¿qué está sucediendo? Y es que es hijo de una esclava. Y aquí hay una historia. Y es que no es sencillo. O sea, sería más fácil decir, yo soy directamente hijo de mi padre y de mi madre, pero aquí hay una historia tremenda, y después estudiamos lo que pasa con Lea y demás, y los celos tan terribles que hay entre Raquel y Lea por ese hijo, ese primogénito. Así que no es fácil dejar atrás una historia y mirar hacia adelante. Y aquí, por un lado, hay una autoridad como primogénito, pero hay una historia que pesa, y es que él viene de una esclava, Ivonne. Y todo esto vamos a tenerlo en cuenta cuando veamos los reclamos, la forma en que rubenitas y levitas con Coré van a reclamar a Moisés. Eso por ese lado, Ivonne. Bueno, aquí creo que vienen todos estos problemas también de casta, de descendencia, de ascendencia también dentro de las familias, que pues digamos que aunque era una sociedad organizada de una manera distinta de pronto a lo que nosotros consideramos hoy también familia, y bueno, también tenían otro tipo de concepto de familia a nivel social, pero creo que todas estas situaciones pues también se ven desde antigüedad, y creo que esto también lleva a reconocernos dentro de una condición humana que dificulta justamente esa misión de Dios, porque quisiésemos ser el predilecto de Dios, ¿no? O sea, a veces siento, escuchándote y analizando pues como todas estas dinámicas también que hay dentro de estos personajes del texto bíblico, se expresa muy claramente esa condición humana, ¿no? Ese deseo de protagonismo que todos tenemos, porque es más chévere que digan, ay, ¿cómo haces de bien esto? Tú deberías ser el líder, ¿cierto? Claro. O sea, digamos como esas situaciones de ego personal que a veces nos gusta endulzar la vida con eso, a tener que de pronto estar sometidos, claro, ante una persona que creemos que no tiene la autoridad, ya sea, ¿cierto? En este último caso, quien viene de la esclava y quien no viene de la esclava, ¿no? Aunque el que viene de la esclava es el primogénito. Claro, y todo explota, y explota aún más. O sea, estamos viendo la vida nuestra también a la luz del texto, y creo que el baile, digámosle así folclóricamente, el baile va muy bien hasta que entramos en crisis por cosas de la vida. Cuando entramos en crisis es cuando puede resurgir nuestro pasado, lo que hemos hecho, todas nuestras frustraciones y todo lo demás. Todo esto revienta cuando estamos en un momento de gran desesperación, y este es el caso del pueblo. Están en absoluta desesperación, y enseguida ya veremos el texto, porque puntualmente veremos por qué están en un momento en el que todas las puertas se cerraron, y ahí es donde salen todas estas cosas terribles de nuestro pasado, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros temores y nuestras limitaciones. Muy bien, Andreita, ¿qué dejamos aquí antes de irnos a un pequeño corte? ¿Qué podemos hacer? Ir motivando a nuestros oyentes para que, no sé, dejarlos un poquito más tocados con esta historia también, sí. Un poco novelesca, lo digo yo, en el sentido de todas las intrigas y situaciones que hay aquí en este texto. ¿Cómo motivamos a nuestros oyentes para que se queden con nosotros mientras vamos a una pausa? Por favor, vamos a ir leyendo Números 13:33, porque ahí, por lo menos desde lo que yo he entendido, está la clave. Nosotros nos veíamos ante ellos como langostas. ¿Te acuerdas los espías, no? Sí. Nosotros nos veíamos ante ellos como langostas, y asimismo les parecíamos a ellos. Así que reflexionaremos esto. Así como yo me entiendo y como me veo y como me siento, eso es lo que reflejaré ante otros. Y aquí ya seguiremos viendo a Rubén con esta
fortaleza por un lado de autoridad, pero por el otro lado queriendo ser quien dirige todo un pueblo, pero le toca obedecer. Y recordemos que las langostas no eran las langostas de mar que de pronto nos podemos imaginar, sino son los insectos, ¿no? Entonces también ver como toda esa connotación de sentirse, podríamos decir hoy, como un bicho. Sí, claro, algo tan insignificante ante el poder que está sobre mí, sentirme un bicho raro, un bicho chiquito. Un bicho ahí chiquito, que es más cosas duro a la todavía. vez. Sí. Muy bien, entonces vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad. Estamos abordando hoy en este estudio del texto del libro de los Números, iniciando el estudio justamente del capítulo 16, donde veíamos en el programa pasado, justamente nos recordaba Andreita, que en el capítulo 15 se retomaron algunas indicaciones también sobre los holocaustos y sobre todos los sacrificios que podía hacer el pueblo también para renovar o retomar esa alianza con Dios. Sin embargo, quien por rebelión no desease tener ese tipo de sacrificios o de holocaustos, pues se podía considerar como muerto porque quedaba fuera de la alianza. Y justamente por esto se nos hace, digamos, como esta introducción para poder entender dos rebeliones que tenemos en este capítulo 16, justamente de ya no lo dijo Andrea, de Coré, que es descendiente de Quehat, que es primo hermano de Aarón y de Moisés, y también de Datán y Abirón, que vienen de Rubén, y es, Rubén, que es el primogénito de la esclava, ¿cierto? Del hijo que tuvo con Lea, pero que a veces se consideraba también como, digamos, tenía la autoridad de ser el primogénito, pero tenía, llamémoslo así, como una desventaja de ser el hijo de la esclava. Y vemos que en estos tres personajes, Coré, Datán y Abirón, inician, digamos, como un proceso de rebelión contra Moisés y Aarón, que permite también encontrar como esos desacuerdos o esas falta de convicción en el proyecto de Dios, justamente más como por problemas de tipo personal, de tipo de pronto de estatus que se venía sintiendo y se vienen desarrollando también en este difícil momento que están, que es atravesando hacia la tierra prometida por un lugar bastante hostil que es el desierto. Andreita, ¿cómo seguimos? Yo no sé si me quedó algo por decir. No, nada, absolutamente nada. Todo está envuelto en esa síntesis. Gracias, Ivonne. Y vamos a empezar a leer a terminar de leer el versículo 1 y empezar el versículo 2. Porque dice que tanto Coré como los hijos de Rubén se enorgullecieron. Recordemos que esto ya estamos en un momento de crisis total, porque están en el desierto y todo lo que está pasando en el desierto les está diciendo que ellos van a morir ahí. Todo. El haber ido a ver la tierra y el ver esas estructuras, esas murallas, la gente gigante, ¿no? Que hablábamos de los hijos de Anak, que son gigantes. Ellos sienten que van a morir. No hay otra solución. Bien. Entonces dice que se enorgullecieron, y aquí viene entonces el reclamo, Ivonne. Y se alzaron contra Moisés junto con 250 israelitas, príncipes de la comunidad, distinguidos en la asamblea y personajes famosos. Y que estamos viendo que tanto Coré como los rubenitas se dan el lujo de envolver en su mismo desánimo y en su misma crisis a los príncipes o cabezas de familias de todo Israel. Si estos 250 hombres que representan a todo Israel están así, pues estamos hablando de que todo el pueblo está en crisis, porque no hay nadie de los que dirija el pueblo que entienda otra cosa sino la muerte en el desierto. Entonces, hay una desesperanza total. Una falta de
de la luz al final del túnel, digámoslo así, en esa travesía que van haciendo. Total, no hay nada que hacer, todo el mundo se rebela y todo el mundo quiere volver. Recordemos que ya han dicho en el capítulo 14, cuando está la escena de los espías, han dicho, vamos a elegir a alguien, y vamos a volver a Egipto. Y aquí puede estar el pueblo pensando en Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén es el primogénito. Solamente que entendemos que Judá viene, ¿cierto? Los judíos, los levitas que son tan importantes en el pueblo, pero el primogénito de todas las tribus es Rubén. Entonces, yo pienso que aquí es posible que estén pensando también en Rubén, por la forma en que veremos el reclamo de Rubén. Sí creo que han querido devolverse, y quien los puede realmente guiar no es ningún levita, ni ningún Moisés, ni ningún Aarón. Eso lo tiene que hacer el primogénito, que es Rubén. Entonces vamos a seguir mirando el versículo 3. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esto ya pasa de la raya, y esto es lo que te decía Ivonne y amigos, que esto pasa de la raya, lo vamos a encontrar ahorita más adelante. El reclamo de Coré, porque Coré es el que va a estar hablando en nombre de todos, le dice a Moisés con esa autoridad, ¿no? Esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera están consagrados, y empezamos a tener una palabra aquí, Kadosh, consagrados o santos. Y Yahvé está en medio de ellos. Esto nos suena a Mateo, Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Esto nos suena por allá, Mateo. Bueno, vuelvo a decir ese reclamo. Esto ya pasa de la raya, toda la comunidad entera. Todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué pues os encumbráis por encima de la asamblea de Yahvé? Aquí está el reclamo de Coré. Y como lo había dicho Ivonne, claro, aquí hay un celo. Porque si Coré es primo hermano y son de los mismos, son quehatitas los dos, ¿cómo es que Moisés tiene una autoridad, pero los ha llevado al desierto donde no les espera sino la muerte? Están en una crisis total, y esto es el respiro de una crisis absoluta y de entender que de allí no van a salir. Así que la única solución, si adelante no pueden ir porque la ciudad es de gigantes, y no olvidemos a Jormá en el capítulo 14 que lo leímos también, y es que cuando Dios les dice que ellos todos van a quedar en el desierto, lo que hace el pueblo es ir sin la voluntad de Dios, querer subir a Jerusalén, querer subir al monte por sí mismos, entrar a Canaán y tomarse la ciudad, y muchísima gente murió en Jormá. Entonces, por eso es la crisis, ha muerto mucha gente, y ellos pues piensan que también van a morir. Aquí hay algo detrás de esto. Coré va a reclamar que todo el pueblo está consagrado. Eso es Éxodo 19:6. Dios dice, ustedes serán para mí un pueblo de sacerdotes. No es posible entonces que Moisés tenga la posibilidad de hablar cara a cara con Dios, y Aarón de servir en la tienda del encuentro, y ellos no. Hay un dato interesante que nos lo va a aportar Ronald de Bosch. Es un estudioso de las instituciones judías, maravilloso, Ronald de Bosch. Y él nos va a decir algo, estudiando Crónicas, que después, en el segundo templo, o sea, después del exilio en Babilonia, cuando regresan levitas a volverse a instalar en el templo, pues aquí las funciones es de portero, y los quehatitas tendrán que hacer la función de porteros en el templo, que es cierto, es importante, pero no era lo que ellos hacían antes. Estamos hablando del segundo templo, estamos hablando del 586 antes de Cristo, el exilio en Babilonia, y cuando regresan en el 539. ¿Qué más nos dice Ronald de Bosch? Que esa situación en el segundo templo les llevó a alzarse como los cantantes o los coristas en el templo. Y lo hacen casi como tomándose una función sacerdotal de cantar. Y claro, tenemos los salmos 85, 84, 87, muchos salmos donde son atribuidos a Coré, a esa familia de Coré. Pero esas no eran las funciones que teníamos en el primer templo. Será en el segundo, y ni siquiera porque se les atribuyan, sino porque ellos se las tomaron. Y aquí ya empezamos a ver por la historia de que ellos no están contentos en el segundo templo con simplemente estar siendo porteros del templo.
ellos quieren un papel importante dentro de la reconstrucción del pueblo, y eso está también detrás de toda esta rebelión en el segundo templo. ¿Qué funciones vamos a tener? Ya no hay tienda del encuentro portátil para transportar. Ya tenemos es un templo, ¿cierto? El segundo templo, bueno, el primero también de Salomón, pero aquí tenemos un templo construido donde ya no hay que transportar nada. Está es toda la liturgia adentro, y entonces los sacerdotes realizan la liturgia y los levitas tienen algunas actividades, pero ellos, si no van a transportar, ellos quieren un papel protagonista casi. Y claro, los salmos también nos hablan de que ellos se levantaron y se alzaron y son ahora los cantantes, igual que la familia de Asaf, que también son coristas en el templo. Es un cargo importante, ¿no? Una función importante. De todas formas, no es lo mismo andar con el arca de la alianza, ¿cierto? Digamos, con todos los implementos sagrados, digamos, de manera portátil, claro. ¿Cierto? En camino por el desierto, allá tener un templo construido donde muchas de las funciones que desarrollaba el pueblo, algunas de las tribus del pueblo, pues cambian, claro. Y tiene que cambiar, y obviamente pues podemos decir prácticamente que se quedan sin trabajo, sin función dentro de la estructura misma que tiene el pueblo, y eso hace también, digamos, sentir ese desánimo y ese digamos, desagravio frente a lo que tienen que hacer y a lo que tienen que desarrollar en protagonismo también frente al pueblo, ¿no? Sí, entonces, sí. Vuelve a salir este tema del ego, ¿no? Sí, sí. Es que yo soy, no se le olvide quién soy, y que para ellos pues también era muy importante todo de quién venían, ¿no? De quién eran, sí, descendientes. Entonces creo que no es, de pronto hoy para nosotros no es lo mismo decir, no, es que yo vengo de la familia Daza, que era de tal y tal y tal, ¿cierto? O de la familia Ramírez, que era de tal y tal y tal linaje, o de tal región, ¿cierto? Ya no, o sea, ya no. Digamos que eso para nosotros hoy no tiene sentido, pero para ellos tiene un sentido importantísimo, sí. Y no era lo mismo venir de cualquier familia, de cualquier tribu, a venir de la tribu de Leví. Claro, y ser kehatita, ¿no? Uh-huh. Y ser kehatita, porque si Coré es primo de Moisés, y los dos son kehatitas, y Moisés y Aarón son sacerdotes, ¿por qué no los kehatitas? Claro que por las funciones que tenían de cargar lo sagrado, pensarían en por qué no ser sacerdotes también, si era un lugar tan privilegiado, ¿no? Es tremendo, Ivonne. Y miremos aquí lo que va a decir, fíjate lo que sigue diciendo. Todo el pueblo está consagrado. Y esto es una forma de ocultar realmente lo que están sintiendo. O sea, todo el pueblo es Kadosh en Éxodo 19. Todo el pueblo es consagrado, es santo. O sea, ¿tú por qué te las vienes a creer más santo que nosotros y que tú sí puedes, ¿no? Realizar estas cosas en el templo? Él está colocando el pueblo aquí como excusa, pero lo que en realidad está diciendo Coré es: yo quisiera tener tu puesto, yo quisiera tener las mismas funciones que tú. Pero aquí también es necesario, digámoslo así, Ivonne, como disminuir. Yo no sé si estoy diciéndolo bien, la autoridad de Moisés. Si sienten que Moisés no sirvió para lo que Dios le pidió, tal vez Coré piensa que él lo haría mejor. Lo que se necesita es hacerle entender a Moisés que él no está haciendo las cosas bien y que los va a dejar morir en el desierto. Mientras que Coré podría, tal vez, o Rubén, hacerlo mejor que Moisés. Siempre pensamos eso, ¿no, Ivonne? Cuando otras personas o nuestros jefes tienen encima suyo tantas responsabilidades, es posible que uno que esté allí, tal vez como empleado o en la misma familia, los hijos, no lo sé, uno no alcanza a entender también las responsabilidades que hay encima. Y es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil juzgar por qué no lo hace bien, pero por qué sales tú así y demás. Y uno siempre creería que haría uno mejor las cosas que ese padre o que ese jefe o demás. Y esto el texto nos está hablando también a nosotros, porque el tema es la autoridad. Pero ahí me parece muy interesante esto que tú dices, porque recordemos un poco también como toda la fórmula clásica para iniciar los relatos en el libro de los Números, y es: Yahvé habló a Moisés, ¿cierto? Ahí no dice Yahvé habló a Coré.
Exacto. o Yahvé habló a Rubén. Exacto. ¿Cierto? Sino que siempre Yahvé se dirige a Moisés. Y creo que eso es un elemento que a veces nosotros no tenemos en cuenta, ¿cierto? Nosotros analizamos o vemos solamente lo que está, digamos, en nuestro alcance poder ver y decimos, no, pero este no hizo bien esto, pero no reconocemos que esa autoridad no emana de lo que está haciendo, digamos, con el pueblo, más bien que la decisión la está tomando Moisés. No vemos que no la está tomando Moisés, sino que ha sido Yahvé quien se ha comunicado con Moisés y él ha sido quien le ha dado la autoridad frente al pueblo, y a veces se pierde como ese paso anterior, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Dios le dijo a Moisés, como tú dices, y no a Coré, ¿qué le vamos a hacer? Por eso tú ya te acercaste a otra cosa que vamos a hablar en este instante. Sí, y creo que me voy a callar. Yo lo que creo es que nos ayudas a hilar tan bien los temas, que de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Sigo leyendo para que sigamos encontrando este mensaje tan precioso. Dice, al que Yahvé haya elegido, retomo aquí desde el versículo 5. Mirad pues lo que habéis de hacer. Bueno, antes de llegar a esa parte, ¿no? Mañana por la mañana, perdóname, déjame ir más atrás. Esto ya pasa de la raya, toda la comunidad entera, todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. ¿Por qué pues os encumbráis por encima de la asamblea de Yahvé? Entonces, ¿qué vamos a encontrar de aquí en adelante? Vamos a encontrar desde el versículo 4 la acción de Moisés, que no la hemos encontrado hasta este instante. Nosotros hemos visto a un Moisés intercesor cuando Miriam viene contra él, que queda leprosa. Nunca escuchamos de Moisés diciéndole, sí, Dios, ¿cómo es mi hermana? O sí, tienes razón en castigarla. No, lo único que hace es orar por ella para que la lepra se quite. Interceder por el pueblo todo el tiempo, porque él entiende que el pueblo no alcanza a entender lo que él ha entendido de Dios, porque Dios habla con él cara a cara, pero el pueblo no tiene la capacidad de entender a través de quien transmite. Es como si quisieran escuchar directamente a Dios como Moisés lo hace, porque no pueden creer en Moisés, que es la autoridad, no pueden creer en quien les dirige. Están colocando en duda eso es lo que están colocando en duda. Así que aquí encontraremos por primera vez a un Moisés que en el versículo 4 es capaz de ponerle una prueba a estas personas que se rebelan. Y aquí lo veremos. Dice que cayó rostro en tierra y dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla, ¿no? A los 250 hombres. Mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es de él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque. Al que Yahvé haya elegido le dejará acercarse. Mira pues lo que habéis de hacer. Tomad los incensarios, Coré y toda su cuadrilla, y bueno, lo que seguimos encontrando que es acá. ¿Cuál va a ser la prueba? Van a estar frente a la tienda del encuentro, frente al altar del incienso, para prender el incienso. ¿Y qué va a suceder? Que aquí se va a probar la autoridad, de lo que tú hablabas ahorita. Se va a probar la autoridad. ¿Quién es el elegido? ¿Será capricho de Moisés ponerse por encima de todos? Así que Moisés lo que tuvo que hacer es probar de dónde viene la autoridad. ¿Y qué sucede? Pues lógico, está aquí Coré, ¿cierto? Está Moisés, y lo que sucede, y lo vamos a seguir mirando en el relato, es que Dios se presenta en medio de esta escena tan tremenda, prendiendo ese incienso. Se presenta está la presencia de Dios, y lógicamente van a morir todos los coraitas, van a morir, y la cuadrilla de los 250 hombres. Pero leo un poquito, Ivonne. Mirad lo que debéis hacer. Tomad los incensarios, Coré y toda su cuadrilla, ponedles fuego, y mañana, miren por favor este versículo 7, porque la prueba no se va a dar ahí mismo. Está hablando un Moisés que sabe interceder y sabe esperar, y dice mañana, como esperando a ver que ellos puedan retractarse de lo que ha sucedido. Dice mañana. ¿Qué pasa mañana, Ivonne? Les echaréis incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé será consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Y tenemos las mismas palabras de los queatitas diciéndole a Moisés, esto ya pasa de la raya. Moisés les dice a ellos, esto ya pasa de la raya. Y esta es unas palabras en medio de la crisis total, donde Moisés necesita hacer que el pueblo vaya hacia adelante,
pero todo el pueblo quiere ir hacia atrás. Qué duro entonces tener esa autoridad y seguirla teniendo. Y aquí tenemos a un Moisés que tuvo que probar esa autoridad. Y Dios respalda totalmente a Moisés para poder proseguir igual. Podemos decir que a Moisés le tocó pararse en la raya. Le tocó pararse en la raya. Así lo diríamos hoy, claro que sí. Porque de todas formas, si nosotros vemos es también encontrar como una desesperanza del pueblo de no reconocer esa promesa en medio de la alianza, ¿no? Sino justamente como de todos querer salirse de esa alianza para volver a ser esclavos. Claro. Dilo otra vez, Ivonne, como lo has dicho. Querer salirse de la alianza, sí, para volver a ser esclavos. Eso es lo que está aquí, enseguida. Simplemente digo en este versículo 8, que lo vamos a ver en el siguiente encuentro, y es exactamente eso, las palabras de Dios y de Moisés a ellos diciéndoles, ustedes, es como decir, ustedes que Dios les dio las responsabilidades tan grandes de llevar lo sagrado, ¿por qué se quieren ir contra Dios? Se han rebelado, no contra Moisés, sino contra Aarón al poner en duda la autoridad. Y solo decir esto en 30 segundos, Ivonne, que nosotros debemos tener en cuenta que en las crisis es cuando sale lo peor de nosotros. Y cuando sale lo peor de nosotros tenemos dos caminos, ¿no? O entender que todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser replanteadas, reflexionadas, miradas con lupa para poder replantear, o tenemos otro camino y es pues echarnos a morir y rebelarnos contra Dios. Yo creo que eso nos ha podido pasar a muchos de nosotros, y es que ante las crisis más duras de nuestra vida, cuando uno cree que no hay salida, es posible que nos rebelemos contra Dios. No veo su actuar, no veo su mover, no veo nada, y puedo terminar hasta dudando de Dios y de la vida que yo he tenido junto a Él. Así que todo esto nos está ayudando a mirar nuestra vida, Ivonne. Mirar nuestra vida. Creo que es una enseñanza bastante fuerte. Nos queda un minutico, creo, ya en este programa, pero creo que también es un llamado de atención frente a la dinámica misma de nuestra relación con Dios, una dinámica también que a veces es soberbia, una dinámica que a veces es de falta de comprensión también de ese proyecto de Dios, y que el hecho de no comprenderlo ante nuestra realidad actual pues nos hace también llevar a tomar decisiones equivocadas o decisiones erróneas que rompen justamente la alianza por el lado más frágil, y pienso que el lado más frágil es nuestro y no tanto la alianza que Dios nos ha dado. Entonces es también un llamado de atención a no sé, como a la observanza, podemos decir, sí, a estar atentos a esa alianza que Dios ha hecho también con nosotros, y cómo vivir hoy. Esto pues es la historia en un contexto específico de desierto, en un contexto de pues también de un pueblo con unas costumbres y con unas tradiciones totalmente distintas a las nuestras, pero creo que también en la esencia de este mensaje es poder nosotros mirar hoy cómo puedo hacer realidad ese proyecto de Dios a través de mi sí, de mi bautismo, de vivir mi bautismo en esta experiencia de ser cristiano en un mundo contemporáneo también con sus propias realidades. Andreita, yo dejo esta inquietud porque ya aquí... Tremendo, ya nos tocó despedirnos. Porque Dios nunca falla. Jamás falla Dios. Nosotros somos los que tenemos que mirarnos. Muy bien, Andreita, mil gracias por estar con nosotros en este programa Biblia y Comunidad. Y bueno, vamos a dejar esto en continuará porque la historia está muy interesante. Muy interesante. A todos ustedes, mil gracias por estar en este su programa Biblia y Comunidad.